Jeremías Tunubalá, del pueblo ancestral Misak, departamento del Cauca, Colombia. Mayelan, Alenra, marquemos el norte de Guanumare, a todos los oyentes que están escuchando y... Les saluda Omar García Rivera de la Ciudad de México. Pues sigan escuchando Marquemos un Norte de Uruguay, este excelente programa crítico de nuestro amigo Ricardo. Soy Alejandro Higuita, comunicador de los pueblos indígenas en Vera, de Antioquia, Colombia. Trabajo en el Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó y los invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte. El indio bronce y tacuara, gritando su libertad. Bueno, continuamos acá con Martín Delgado y Daniel Masurati. Martín, te tocó el mate justo cuando volvimos. Vamos a hacer un intercalo, una intercalación ahí. Vamos a barajar, vamos a decir. Ahí está. Tu tema, Martín. Bueno, esto viene, es una cosa que he venido madurando desde abril. Como es esto, en abril pasaron cosas, en abril de este año cosas muy interesantes para mí. Creo que la intención sería difundirlo. Que es, bueno, por un lado fue el taller del foro, el foro sobre convenio 169 que se organizó, que vino, por ejemplo, Natalia Sarapura, una hermana Coya, y también, además de eso, de la experiencia compartida por Natalia Sarapura, vino a Uruguay, que pasó un poco desapercibido, curiosamente, Walter Miñolo. Walter Miñolo, para los que no saben, que en Uruguay no es muy conocido, es un argentino que es uno de los representantes de una corriente de pensamiento que está surgiendo en Latinoamérica, que se llama la teoría de la descolonialidad. Que bueno, hay gente de Argentina, mucho argentino, pero también gente de Perú, de México, que justamente en colaboración también con gente de África y de Asia, que justamente es elaborar una teoría de pensamiento desde el tercer mundo, teniendo en cuenta que la expansión occidental de los imperios europeos dominó todo el mundo. No hubo pueblo que no fuera víctima del imperialismo, y cómo el imperialismo cambió a los pueblos. Y entonces parte de la lucha por la liberación también es parte de empezar a pensar desde nuestro lugar como tercer mundo, como la periferia que nos volvieron. Y bueno, y justamente era la intención de abordar un poco de qué se trata un poco esto de la descolonialidad, del colonialismo, y relacionarlo también un poco también con la historia del movimiento indígena en las Américas, que es algo que muchas veces no se conoce mucho. ¿Cuál ha sido la historia del movimiento indígena? O sea, sabemos mucho la historia del movimiento sindical, la historia del feminismo, pero a veces el movimiento indígena no se conoce muy poco, por lo menos en Uruguay. Entonces la idea sería ir relacionando un poco estos planteos, cómo se van desarrollando también estos planteos de la descolonialidad, relacionándolo también con el desarrollo y el empoderamiento de los pueblos indígenas de América, y un poco también de los pueblos del mundo que hemos compartido también estas experiencias marcadas por el colonialismo y bueno, la periferización, que cuando pasamos a ser tercer mundo. Y bueno,
No sé si adentrar un poco, fue una presentación, pero no sé, capaz que me estaría bueno saber que un poco qué es lo que piensan ustedes también en la propuesta. Sí, es un tema bastante interesante, poco tocado por estos lados. Yo siempre digo que por estas tierras, cuando se habla de independencia y cuando se habla de aquel festejo hace unos años de los 200 años, que incluyeron a Artigas para llegar a los 200 años, ¿no? Porque si no, estaríamos hablando del 30, sí, realmente, ¿no? En el 30, en 2030 serían los 200 años. Pero incluyeron a Artigas para llegar a los 200 antes, estaban apurados, no sé qué pasó. Pero ¿qué pasa? Es algo que se habla de independencia. Hay un análisis que yo hago siempre, hace muchos años, que eso nunca existió. ¿Y por qué digo esto, no? En aquel momento éramos una colonia española y se dejó de ser una colonia interna para ser una colonia externa. Esa fue la realidad. Hasta el día de hoy seguimos siendo una colonia externa, proveedores de materia prima, ¿tá? Y parece que el camino se ensancha en seguir siendo colonia y proveedores de materia prima. Se nos van encaminadas 2 papeleras más, aunque el tema de Araquiri quedó un poco ahí frenado, capaz que es por la campaña electoral, no sé, pero quedó frenado, no está mal, pero está. Hay 2 papeleras grandes y vienen, papeleras no está mal dicho, son pasteras, porque si hicieran papel, bueno, por lo menos darían trabajo. Pero seguimos fabricando materia prima para que el producto lo termine en otro lugar, en Europa, y para que esa mano de obra de la elaboración quede en Europa. Entonces eso no es independencia. El tema de ser colonia, hemos cambiado el patrón a través de los tiempos, ¿no? Yo me fui en el principio de la colonia, ser colonia española, con después resurgir como país independiente, entre comillas, con comillas muy grandes. Bueno, yo escuchaba a Martín y me acordaba de una historia de las mías que conté acá, que conté en el programa Marquemos un Norte. Me olvido que estamos debutando en otra radio. Pero es parte de lo mismo, ¿no? Sí, no importa, pero estamos en un nuevo lugar y eso hay que hacerle el homenaje que merece. Sí. Donde tú me felicitaste por la visión desde el punto de vista, ¿te acordás? Nada, cuando la creación mía del indio de Hoj está en una duna y ve un velero, y en el velero pasan cosas, que eso será contado otro día. En el velero pasan cosas y después aparece otro velero y él es testigo de un montón de actos, y yo lo veo desde el lado, desde nuestro lado, desde esta orilla. Eran gente de afuera que venía, no era gente que, no, yo no lo veo desde el lado del barco mirando a un guerrero que los curioseaba, sino al revés. Tú en eso tú sí. me dijiste lo bueno que estaba esa visión, que se da poco. Sí. Y entonces Martín ahora me hace acordar, cuando dice estos informes, capaz que es porque nosotros ya estamos en este punto donde tratamos de ver desde nosotros hacia afuera. Yo lo digo siempre en las lunas a veces. Yo me paro en la orilla de la playa y no miro el mar hacia Europa, yo miro hacia el norte. Podría estar en el río Uruguay y mirar hacia el este, o en la laguna Merini y mirar hacia el oeste. Yo miro hacia adentro de mi país, no de mi país, hacia adentro de mi tierra. Yo me paro en la orilla de mi país y miro hacia adentro porque yo soy originario. Y bueno, entonces esto que dice Martín, que yo ya lo he leído alguna cosilla en el Facebook, me llena de orgullo, aunque venga de un hombre que sea argentino, brasilero o lo que sea, ¿no? Recuerdo el último programa que pudimos hacer, que
en una historia que yo conté también, de que los argentinos también son mis hermanos. Sí, Con emoción lo digo. Sí. Entonces estaba pensando en eso, haciendo esa comparación, y está buenísimo esto. Así que te voy a dejar que por favor sigas informándonos. Quiero aclarar una cosa. El halago que yo hice cuando Daniel compartió con nosotros ese trabajo, es cantado, porque ¿qué pasa? Estamos acostumbrados que la historia la cuenten los que ganan, ¿tá? Distinto sería si la información que recibiéramos, voy a poner un ejemplo actual, si recibiéramos la información de Siria, de Irak, de Irán, de Palestina, en vez de las cadenas de los otros que son los fuertes, que tienen el apoyo mundial de alguna manera. Entonces la historia siempre se cuenta de ese lado. Cuando vos te encontrás que hay una narración, que hay una historia que está contada del lado supuestamente del más débil, del atacado, del agredido, te vas a encontrar con verdades totalmente diferentes, ¿no? Y eso es lo que está bueno, y además, bueno, en este caso hay una expresión de sentimiento concreto que enriquece más lo contado, ¿no? Quería aclarar eso porque está bueno que tengamos la posibilidad, bueno, de escuchar del otro lado, como se dice comúnmente, la otra campana, ¿no? La otra parte de la historia. Sí. Y por ejemplo, tú cuando hablaste de la independencia, justamente uno de los grandes preguntas que se hace esta gente, estos intelectuales, que se la hacen, los que más fuertemente empezaron a hacerse esa pregunta fueron africanos, y que un poco encontraron la respuesta en los latinoamericanos, es ¿qué pasó? Conseguimos la independencia, pero la liberación no está. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué si tomamos las estructuras las estructuras coloniales, las estructuras de poder, pero el tema es que haya una persona, un africano o un criollo en las estructuras de poder, no significó que ese poder se haya liberado ni que, sino que sigue reproduciendo ese colonialismo, solo que internamente. Y justamente una gran pregunta sobre qué pasó, que en África recién ahora se le están haciendo, porque obviamente la independencia de los países africanos hay países que nada más tienen 30 años. Más tardía, sí. Nosotros ya tenemos, ¿cómo es esto? 170. Haciendo el precio 200. Claro, y si ustedes recuerdan, ya en los años 70 ya había 60, ya había gente acá que se había que hablaba del tema. Bueno, la famosa teoría de la dependencia, ¿qué pasó? ¿Por qué nos independizamos? ¿Por qué había un proyecto de patria grande? Y de repente América Latina se volvió un montón de republiquetas que muchas veces están peleadas entre sí y nada que ver con los planteos originarios. Y justamente es parte de eso, porque una cuestión es que no solo para descolonizarse, no solo alcanza con la toma de las instituciones, porque muchas veces dichas instituciones guardan en sí la propia lógica colonialista. Y el mundo también lo guarda así. Date cuenta que se va acentuando ese formato cuando se habla del tema de globalización. Para citar un ejemplo, en Uruguay vamos a hablar de un rubro. La alimentación es toda globalizada, son un grupo de 6 grupos, 10 grupos más, ¿no?, en el mundo que dominan toda la alimentación, y diferentes rubros también. En Uruguay, la única empresa que sigue siendo uruguaya que no vendió es el Maestro Cubano. Las otras pertenecen... ¿Ya vendió? Es de Bimbo. Ya la vendió. Hace como 4 años. Bueno, la última fue. La última. Bueno, marchó. Bueno, nos quedamos sin excepción. Todas las galletitas pertenecen a grandes grupos
¿tá? El tema de las bebidas pasa lo mismo, competencia de cerveza ya no hay porque la misma empresa toda, antes teníamos 3 marcas, y ese sistema de globalización indica que unos pocos en el mundo tienen el poder económico, ¿tá? Y con el poder económico se imponen reglas, ¿tá? De convivencia, de economía, de forma de vivir y de gobernar, ¿tá? Marcan las pautas y ahí hace fuerte más el sistema colonial moderno, vamos a decir, ¿no? La servidumbre moderna. Hay un documental que de otro punto de vista trata un poco el tema, y yo me acuerdo siempre, pongo el ejemplo de la esclavitud, la época de esclavitud, donde la gente se le daba de comer, un trapo para vestirse y un galpón donde dormir y lo hacían trabajar, ¿no? Y bueno, hoy lo que son los trabajadores que son libres, entre comillas grandes, se le paga un salario que no le da para dignamente tener un galpón donde dormir, unos trapos para vestirse y tener una alimentación. Entonces, ¿hasta dónde somos libres, hasta dónde somos independientes y hasta dónde no nos podemos llamar como país colonia? Y no estoy hablando solo del Uruguay, ¿no? Bueno, justamente una cosa que relacionado también con el tema del trabajo es que cuando se expande Occidente por primera vez, que es justamente con la invasión a América en 1492, justamente ahí es que se empiezan a elaborar las categorías raciales. Antes no existían. Antes era, en Occidente lo que existía era cristiano o no cristiano. Dentro de no cristiano estaban los bárbaros, que eran las tribus que todavía seguían manteniendo su espiritualidad, y bueno, los musulmanes. Pero, o sea, no había un concepto de así, ese concepto racial. Es con la conquista que se establece ese concepto, y en el cual ese concepto en realidad se podría decir que es la primera forma de clasismo. La primera forma de clasismo, en el sentido de que de tal pueblo, tales condiciones laborales. Y justamente los pueblos no europeos eran condenados a formas laborales no asalariadas. Por eso la esclavitud, recordemos también que la esclavitud de la época moderna era muy distinta a la esclavitud del Imperio Romano. En el Imperio Romano cualquiera podía ser esclavo y cualquiera podía ser liberado, y si eras libre incluso podías llegar a ser senador, habiendo sido esclavo. En cambio, en la esclavitud moderna, nada más las personas de África o afrodescendientes podían ser esclavos, y por más que eran libres, igual tenían topes sociales. Y el indígena, si bien no era esclavo, estaba en una situación de servidumbre, que tampoco era igual a otras condiciones laborales. Y llevándolo un poco más hacia el presente, nosotros vemos, por ejemplo, las leyes laborales en el Uruguay se consiguieron en el 900. Sin embargo, para los trabajadores rurales recién hoy en día están esas leyes laborales. Y curiosidad que la población rural del Uruguay es justamente la que tiene más ascendencia indígena y afro. O sea, estaban excluidos de las relaciones incluso de asalariado capitalista. O sea, el capitalismo utilizando otras relaciones de explotación
que son más allá de las que él establece también. Y por ejemplo, nosotros vemos como si bueno, hoy en día no tanto porque está el tema de la crisis, pero hasta hace poquito en Europa la clase trabajadora era una de las mejores pagas del mundo. Un obrero europeo era, o sea, mucho mejor que una persona de clase media alta de Uruguay. Sin embargo, los inmigrantes, que obviamente la mayoría de los inmigrantes son musulmanes, son africanos, son de América Latina, sin embargo los inmigrantes ilegales obviamente no tenían condiciones, había hasta incluso condiciones de esclavitud, se han contratado en Europa de los inmigrantes. Entonces esa categoría, o sea, incluso hoy en día de esa cuestión de relaciones laborales se sigue manteniendo. O sea, hay como esa diferenciación. Entonces, y justamente también es que surgen los conceptos de homogeneización de las poblaciones. Ahí surge el indio. En realidad, en América han habido muchos pueblos distintos. Sin embargo, el meter en una misma bolsa charrúa, guaraní, azteca, es todo lo mismo, son indios. Y lo mismo que en África. Lo mismo el chino. En China, en Asia hay... Son todos chinos. Sí. Además se dice eso. ¿Sabes qué ¿vamos a la pausa? Sí, pero dale. No. No, solo una puntuación. Capaz que me extiendo, pero no creo espero que no. Dale. El tema es que en 1492 no empezó nada. Ahí solo llegó un barco acá, nos avasallaron, es lo único que empezó. La esclavitud, como tú lo llamaste moderna, es capaz que empezó, pero yo estaba pensando en una palabra que hoy es un país que se llama así, pero la palabra no la inventó ese país, la inventó otro país. Y quería contar una pequeña anécdota. La palabra es Etiopía, etíope. Etíope es una palabra de egipcio antigua que significaba hombre negro. Los sirvientes que los egipcios antes de las civilizaciones capitalistas, imperialistas y todo lo demás, ya usaban esclavos, negros de esclavos. Una vez por Facebook se hizo un llamado para hacer una alianza afroindígena, no me importa el orden de la palabra, pero afroindígena, donde concurrió por un lado Ciro, con el que yo todavía no tenía mucho contacto, lo conocía pero no teníamos mucho contacto, Enrique Villanet, estaba Susana Andrade, la pareja de ella que no me acuerdo el nombre ahora, tipo que me para en la calle y me saluda, Kronberg, ahí está, y había otros hermanos de otras agrupaciones afrodescendientes, y cayó uno muy enojado. Él no quería alianza con nadie porque a los africanos se los había maltratado por los europeos desde mucho tiempo antes, y que habían sido esclavos toda la vida, o tratados como esclavos toda la vida, como raza inferior toda la vida. Y decía que los afros habían sido maltratados toda la vida, y en realidad la esclavitud de los afros empezó por los afros, porque los egipcios no eran menos africanos que los afrodescendientes que llamamos hoy, por ser de raza de color más oscura. Entonces el hombre lo enfocaba mal, él no quería alianza ninguna. Era hasta gracioso como lo planteaba, él no quería, porque la raza de él había sido esclava toda la vida y tenía que olvidarse de eso. Y en la convocatoria era solamente por cambiar el día del nombre de la raza, solamente. Y yo me acordé en ese momento, pero no le discutí nada, porque el tipo no estaba en condiciones de discutir con alguien, porque era para tener una discusión fuerte. Entonces había que dejarlo hablar y que se descargara y nada más. Me acordé de esa palabra etíope en ese momento. Africanos esclavizando a africanos porque eran más incultos, más pobres o menos armados. Entonces la esclavitud hace muchos años que está.
Y esta visión de ver desde el punto de vista del más débil, está buenísimo que haya aparecido. Me quedo con eso que contaste al principio. Dale. Perdón si me extendí, pero... No. Vos sabés que las estructuras no existen cuando hay cosas para decir. Así que, con fe. Vamos a una tandita chica y retomamos. Y de repente me echamos ya en una primera parte del fogón originario. Seguramente se titula así.